En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Chile, un país en plena ebullición. Vamos a intentar dar las claves para entender el rechazo al plebiscito constitucional. Me acompañan en este estudio tres invitados. Les presento ya a Marie-Laure Sara de la Bessière, es catedrática e investigadora en el Instituto Católico de París. Bienvenida. Buenos días, gracias por su invitación. Mi compañera Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Hola, Carlos, gracias por la invitación. Y Manuel Suzartes, doctorando en Historia en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, gracias también por la invitación. Claves para entender el rechazo al plebiscito constitucional en Chile, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Chile rechazó de forma contundente y con un 62% la nueva Constitución. El resultado supone un golpe muy duro para el gobierno de Gabriel Boric, que lo había apostado todo a un triunfo del sí y que ha tenido que remodelar su gobierno para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Los chilenos dijeron en el pasado de forma mayoritaria que querían romper con la Constitución de Pinochet, pero ahora también dicen que no de esta forma. Para muchos en Chile fracasó el maximalismo progresista, dando cuenta que un texto para todos tiene que recoger una suma mucho más amplia. Los convencionales elaboraron una propuesta que para muchos socialmente fue muy rápido y quizás demasiado lejos. Vamos a intentar analizarlo hoy en el programa. Antes vamos a repasar, como siempre, algunas portadas que nos deja la prensa. Diario El Mercurio. Propuesta constitucional de la Convención es ampliamente rechazada. Diario Concepción. Chile rechazó por amplio margen. Y ya la tercera, esta misma semana con las consecuencias, gobierno y partidos acuerdan un nuevo proceso constituyente en el Congreso y Boric cambia de equipo y modera su gabinete. Vamos a empezar con una cuestión para los tres. ¿Qué lecciones deja este rechazo? Marie-Laure. Para mí es como una paradoja. No se entiende desde fuera porque con un 68% del pueblo a favor de la reforma constitucional se pasa a un 62% para el rechazo del proyecto constitucional. Yo creo que, muchos analistas han comentado una sanción hacia el gobierno, hacia Boric y su política. Otros hablan de desinformación, pero para mí también es una lección de democracia, es decir, que el pueblo chileno es exigente, quiere una reforma profunda, pero quizá no haya que ir demasiado rápido en ciertas temáticas y buscar más consenso. Y yo creo también que quizá el texto en ese ámbito tenga unas flaquezas que hay que redefinir, delinear mejor ciertas temáticas. Luego vamos a tratar de esos puntos flacos del texto. Lecciones, Paola. Yo pienso que la lección, a mi parecer, es que un cambio de paradigma tan radical como lo pretendía justamente esta constitución, este proyecto constitucional, tarda en llegar. Todavía existía en Chile ese impulso que había dado el estallido social en octubre, esos cambios, esas reivindicaciones sociales que eran muy fuertes y muy numerosas también, que daban cuenta de un descontento, una desigualdad tremenda, y que con este proceso finalmente la legitimación del sistema político también está en jaque. Quiere decir que, queremos cambios, queremos la revolución en la calle, pero al momento de establecer qué puntos van a estar en la mesa para poder discutir, ahí la otra lección es que finalmente nos dimos cuenta que hay muchos votantes chilenos. No solamente el rechazo de la gente que está por la constitución de Pinochet, sino que, como bien lo decías tú, hay una panoplia enorme de posibilidades que se abren y la gente rechaza tanto por el aborto, lo veremos tal vez en detalle más tarde, por la plurinacionalidad. Hay diferentes puntos que provocaron también esa reticencia a este cambio radical, pero sobre todo lo que yo retengo es que un proceso de cambio de la Carta Magna, no por nada se llama así, necesita todavía más tiempo y tal vez fue muy precipitado avanzarse en ese cambio un año después de un apruebo de cambio de constitución. La velocidad. Exacto. Manuel. Sí, una gran lección que nadie, yo creo, vio venir de esta manera es qué pasa cuando la mayoría del padrón electoral, alrededor de un 85% de los votantes totales del país, vota justamente. Uno de los grandes mitos que se ha construido siempre es que siempre son los más politizados los que votan, la derecha tiene un voto muy duro, y siempre se soñaba un poco con esta idea del pueblo participando en la votación, y llegó el momento en que esta idea de pueblo, de la masa de votantes chilenos votó,
y el resultado es bastante increíble en ese sentido. Entonces, esto plantea ya muchos desafíos para los partidos políticos, para la comunicación política también, y justamente para lo que va a ser el proceso constituyente que va a venir ahora. ¿El proceso constitucional, en todo caso, podríamos decir que es irrevocable? Yo creo que sí, porque hay un consenso en la clase política, salvo unos partidos como la Unión Democrática Independiente o el Partido Republicano de Kast. Yo creo que, en general, a pesar de las posturas políticas, ya hay un consenso para que siga el proceso. Sí. Y a partir de ahora, entonces, ¿cómo va a evolucionar ese nuevo proceso, Manuel? Da la impresión en estos pocos días que estamos volviendo a lo que era la fórmula de la comisión mixta en un inicio, que era básicamente la idea de una asamblea o una asamblea constituyente con mitad de electores fuera de partidos, mitad de congresistas. Digo esto porque los que están llevando la negociación ahora son los partidos en el Congreso. Entonces se va a mediar todo a través de eso. Uno de los puntos más fuertes que está dando vuelta ahora en las negociaciones es no permitir listas de independientes fuera de partidos, por ejemplo, porque daría nuevamente paso a que un proceso constituyente se construyera fuera de los canales de los partidos y no hubiera esta coordinación que debería tener, entre comillas, la gobernabilidad de un país. Vamos a profundizar, si les parece, en este punto, una vez que hemos expuesto un poco el escenario general, en algunas de las claves que podrían explicar el triunfo del rechazo y por qué ha sucedido todo esto. Voy a enumerar varias y ustedes me las van analizando como consideren. Una que se ha utilizado mucho es decir que este plebiscito ha sido un plebiscito al gobierno de Boric. Les pregunto, ¿esto ha incidido en no informarse tanto por el texto en sí? Paola. De alguna manera, una de las razones que se evocan efectivamente en la gente que votó rechazo es una manera de desacreditar un poco el trabajo, los 6 meses del gobierno de Gabriel Boric. No olvidemos que él llegó también al poder con una mayoría que era no tan amplia tampoco. El país está polarizado y dividido. En la elección de Boric, Kast llegó también, un personaje de la extrema derecha con una alta votación. Entonces, lo que pasa, insisto de nuevo, está esa idea de que la gente quiere respuestas y ya, quiere respuestas inmediatas, porque como lo decían en los eslogans, de nuevo, insisto, el estallido social es muy importante en la manera como se concibe justamente las esperas y las expectativas de la gente hoy día. Y efectivamente, cuando llega Gabriel Boric al gobierno, él plantea que va a haber reformas, vienen, por supuesto, tributarias, en el sistema de salud, etcétera, pero su gran caballo de batalla también es la reforma a la Constitución y basa una gran parte de su programa en esa reforma constitucional. Entonces, cuando finalmente le dicen no, es porque también están de alguna manera no dándole confianza a lo que queda del gobierno o diciéndole más bien, mira, queremos las cosas ahora y lo que está, los resultados actuales no son lo suficiente. Otro punto tal vez que había que señalar, que es el contexto en el cual está viviendo Chile hoy día. Hay un contexto social y económico que es complicado. No solamente todo se refiere a la Constitución, el proceso constituyente, hay un contexto de crisis económica, de recesión, hay un contexto de crisis migratoria en el norte del país y un contexto de crisis también de seguridad en el sur con los mapuches. Entonces, todos esos elementos hacen que de alguna manera han ayudado a efectivamente dar un rechazo a la posición del gobierno de Gabriel Boric hoy día en Chile. Los críticos consideran que el nuevo texto erosionaba los contrapoderes con el asunto de la justicia paralela o la ausencia de toda norma sobre partidos políticos y sistema electoral. No sé si Mariló se refería a estos puntos, por ejemplo, como algunos de las flaquezas que antes comentaba. Sí, y también está el tema de los derechos que les dejamos a los pueblos originarios, que es un tema muy importante porque han sido los olvidados de la independencia, podemos decirlo así. Pero una de las cosas que quizá les dé miedo a cierta parte del pueblo es el riesgo de división. Por ejemplo, si tienen una autonomía que no cuaje bien con las instituciones nacionales, por ejemplo. Hay otros problemas también que pueden ser debatidos, como los papeles de los carabineros y de las Fuerzas Armadas, que prerrogativas tienen, por ejemplo. La convención, Manuel, comenzó su trabajo en julio de 2021 con altos niveles de respaldo, si no me equivoco, pero poco a poco fue perdiendo ese respaldo. ¿A qué contribuyó ese alejamiento? El resultado contribuyó mucho. Esa es un poco la narrativa que se está instalando, esta idea de una convención folclórica. Una de las grandes imágenes que se ha tratado de movilizar es la idea de
convencionales votando desde la ducha, por ejemplo, o convencionales disfrazados. Da la impresión que la convención cayó mucho en las lógicas tradicionales de la política, o al menos así lo leyó la gente. Sin embargo, creo que es una imagen un poco injusta de lo que fue el trabajo de la convención, sobre todo porque la gran mayoría de las reglas que afectaban a la convención, como por ejemplo este plazo de 1 año máximo, no fueron impuestas por la convención. Le fueron impuestas en un escenario muy difícil. Entonces da la impresión que, llegado un momento, la convención no pudo superar la cuesta y, claro, entraron también las rencillas internas. Y por último, un tema que se discute muy poco es la responsabilidad que tuvo la derecha en el fracaso de la convención, no tanto en su participación, pero justamente en no haber logrado elegir sus propios convencionales, poner sus temas. En el fondo llegaron muy debilitados y eligieron un enfoque de confrontación. Las voces más fuertes que tuvo la derecha en la convención fueron de extrema derecha justamente. Entonces ayudaron un poco a, si se quiere, a pegarle desde adentro a la convención. Y el discurso que después se estableció fue efectivamente en la información que se daba y la información que emanaba de las discusiones y los temas más álgidos como, insisto, el aborto, instalarlo, la plurinacionalidad, temas que tienen que ver con la seguridad y la soberanía efectivamente del país, son temas que son muy ricos y propios a la derecha. Entonces esa imposición, digamos, que de la extrema que fue en la comisión, prevaleció también como un discurso que la gente creyó, porque también circularon muchas falsas informaciones, en el sentido de que nos van a expropiar la casa, que el país se va a transformar, como lo decía anteriormente, en un país plurinacional, donde habrá muchos presidentes. Entonces, hay mucha desinformación, porque yo también creo que la convención no supo en su momento dado comunicar correctamente del proceso que se estaba viviendo al interior, de esas discusiones que no son fáciles. Crear una carta, una nueva constitución en un país no es un proceso fácil, es lo que va a determinar la estructura social, económica, política de un país durante mucho largo tiempo. Pinochet lo hizo en un momento encerrado en 4 muros con 7 personas y ahora había una comisión participativa, paritaria, que tenía todas las garantías y todos los principios fundadores justamente de una real democracia. Y finalmente también da cuenta de un poco de las fallas de esa democracia. No todo es tan fantástico como lo pensábamos. Guárdense algún argumento para la vuelta de pausa en la que vamos a seguir analizando este rechazo a la nueva constitución en Chile y también los cambios y cómo ha afectado al gobierno de Gabriel Boric. Será enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Marissa Monté, Seu George et Carlinhos Brown. Feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre. Showing off a body. Davido and DaBaby. Walking with the man, it's a lot of things you gotta understand and stand beside me. I'm not just anybody, she a good girl and she get it from her mommy. Enchantée Julia. Sans arrêt, soit dit en passant, j'ai les clés. On prend le bus et puis on ne s'arrête pas. Tellement plus fort que moi. Tiken Jaffa Koli It's been a long, long day. et Winston McAnuff. I was feeling so happy. RFI. From my window, I was... Seguimos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana analizando el rechazo a la nueva Constitución en Chile y las consecuencias, porque Boric, por ejemplo, ha tenido que cambiar su gobierno. Estamos analizando algunos de los puntos o de las causas que han permitido este rechazo. Me gustaría hablar también del contexto, que no lo hemos dejado antes de la pausa, porque Chile se enfrenta... Actualmente podemos decir a una crisis de inseguridad pública, al menos así es percibido. Se trata de un problema que ha crecido con los años, pero no sé hasta qué punto afecta directamente a la ciudadanía que puede votar contra el gobierno de turno y eso ha podido pasar. ¿Hasta qué punto esto es un argumento para el rechazo? Es un argumento. Yo investigué, por supuesto, hice una pequeña encuesta alrededor de mucha gente. Del contexto. Y es verdad que había mucha gente que estaba harta de ese octubrismo, de esa violencia que se instaló en las calles y que
que genera todavía como una suerte de legitimación en el sentido de que si yo quiero algo, voy a romper un paradero, voy a quemar algo, voy a hacer barricadas en la calle. Entonces, en este clima un poco de inseguridad, la gente yo pienso que tuvo miedo también de la incertidumbre que podría provocar ese cambio. Y no olvidemos que también hay una... No quiero entrar en el sensacionalismo, pero hay un sentimiento del chileno medio de una inseguridad que es latente y que es creciente. Como yo lo decía anteriormente, está la crisis en el norte con la inmigración, no hay que olvidar también que hay muchos prejuicios también al respecto, pero se engloba, hay un maximalismo de que la culpa es de los inmigrantes y un maximalismo de decir que la culpa también la tienen los mapuches en el sur y la culpa también lo tienen los delincuentes en el centro. Entonces, cuidado con esos argumentos, pero es verdad que también juega un poco en ese sentimiento un poco de inseguridad. Y el otro sentimiento, que no es menor y creo que es el más importante y que es transversal a todo este proceso, es la crisis económica. No olvidemos que Chile es uno de los países más desiguales de la América Latina. Entonces esa desigualdad económica genera esta frustración en la población, en la sociedad entera, tanto la clase media como la clase obrera, ¿cierto? De que lo que tienen no les alcanza. No olvidemos el eslogan del estallido social: queremos una vida digna. Chile despertó porque ya basta de abusos. Entonces en ese clima, digamos, de inseguridad tanto económica como una inseguridad de seguridad, digamos, pública, no es menor el voto también de rechazo. Preferimos tal vez algo que está consolidado, que tiene imperfecciones, pero lo conocemos. Más vale diablo conocido que por conocer, exacto, como dice el eslogan. Valoremos el contexto. Marilor, la crisis económica y la de la seguridad, ¿hasta qué punto han podido influir en el voto? Sí, yo creo que hay un miedo a la polarización en Chile, por razones históricas también. Entonces esto sí pudo influenciar muchísimo. Y también la otra cosa es que yo creo que hay algunas reivindicaciones básicas del octubrismo que quizá no se vean satisfechas por el texto de la Constitución. Y eso pudo ser una de las razones del rechazo, sí. Manuel. Ahí está también la fortaleza del voto rechazo, justamente que es un abanico de posibilidades. La inseguridad, por ejemplo, es una de las razones, sin lugar a duda. Pero también lo podía ser el fin del Senado, podía ser el miedo al fin de la propiedad privada, ahí se mezcla con el tema de la desinformación, pero con respecto a este punto exacto de ¿cómo se llama? El problema de seguridad y la precarización de la vida en general, no hay que olvidar que, como todo el mundo, Chile viene también saliendo de un periodo de pandemia que fue muy duro, con restricciones muy duras y con una sensación general de desamparo de parte del Estado hacia la ciudadanía. Entonces, claramente es una olla de presión que Boric no es responsable, perdona Manuel, no olvidemos que Piñera estaba al mando en ese periodo también. Es simplemente decir que esta olla de presión, de un punto de vista, si uno quiere sacar algo positivo, explotó, entre comillas, de una forma democrática en esta ocasión, con una votación de 60 y ¿cuánto por ciento? 61%, 62% hacia el rechazo. En cualquier caso, Boric había amarrado, podríamos decir, el destino de su gobierno a la suerte en el plebiscito y ahora parece que debe pagar los costos. ¿No le quedaba otra? ¿No había otra salida? Estaba muy vinculado, ¿no?, el destino de... Claro, me cuesta creer que en gobierno y en los partidos de oposición hubiera habido una confianza ciega en el triunfo del apruebo. Yo creo que estaba muy claro que el rechazo tenía la delantera porque es lo que mostraban las tendencias. Sin embargo, a mí me queda la impresión que tal vez apuntaban a algo un poco más peleado. Justamente alcanzaron 45% y tal vez tener justamente un escenario un poco más tenso. En el fondo, donde el gobierno pudiera hacer, qué sé yo, contrapropuestas, la derecha no tan fuerte, pero claramente esto desarma un poco ese plan. Entonces no creo que haya habido necesariamente un error, es decir, claramente se puede leer como un error, pero no sé si necesariamente un error malicioso de la parte del gobierno. Ante el rechazo, consecuencias. Boric ha girado hacia el centro, remodelando su gabinete y aproximándose al centro-izquierda tradicional, podríamos decir. No sé si podríamos decir que de nuevo muestra esa plasticidad que caracteriza al joven líder chileno, Mariló.
Sí, Que es parece que un- se reinventa, que tiene una capacidad pragmática, ¿no? Sí, eso viene de su recorrido, digamos, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Tiene esta plasticidad, efectivamente, tiene una manera de entender la política. Una vez lo dijo en una entrevista para Canal 13, que para él el arte de la política es entender el punto de vista adverso para lograr un consenso y crear un bien común. Así que eso Qué interesante eso, ¿eh? forma parte de su ¿Cuánto nos visión falta política. en el mundo eso, verdad? Por eso es muy pragmático. Yo creo que sabe sacar las lecciones de sus errores y varias veces lo dijo. Dijo, yo voy a hacer errores, seguro, pero tengo las manos limpias y el corazón caliente, es lo que dijo también. ¿Se ha sumado a esto una agenda de temas que poseen un acento generacional? Me refiero, de nuestros tiempos, la ecología, el feminismo, que galvaniza ciertos sectores, pero no sé si, Paola, si no ha ganado un apoyo mayoritario en Chile, sino que está muy sectorizado ese tipo de Porque, batalla. de nuevo, yo pienso que tiene que ver con temas que de alguna manera son un objetivo a ciertas ideologías también. No olvidemos que, por ejemplo, el tema ecológico, por decirlo de alguna manera, cuando está instalada la Constitución, ¿qué pasa con el tema de la ecología? Es perfecto que tengamos a la madre tierra, la naturaleza en el centro mismo, que nos debemos de cuidarla, pero si eso significa que hay grupos de extractivistas que van a estar en juego su economía, su actividad en el país, pienso en las mineras, pienso en las forestales en el sur, obviamente sus privilegios no van a querer perderlos. Entonces ahí hay un punto donde se juega digamos, la naivete de alguna manera o esos sueños de un mundo mejor con los intereses económicos. El tema del feminismo también. El feminismo, no olvidemos que las mujeres han sido determinantes en todos los procesos y no desde solamente el estallido social. Antes también, en 2017, que empezó el movimiento feminista en Chile con fuerza a reivindicar los abusos, las violencias, etcétera, y que fue durante todo el proceso del estallido social una lucha absoluta por reivindicar los derechos, por romper justamente con el patriarcado, que es un freo absoluto también en América Latina, no solamente en Chile, y poner el tema de la paridad en el centro del país. Eso también genera conflicto porque tiene que ver con un conservadurismo que es un poco subterráneo, que tal vez no se conoce tanto en Chile, lo que hablabas tú, Manuel, delante, hace un instante, sobre este electorado que apareció con el voto obligatorio. Tal vez ese electorado de voto obligatorio no tiene ni unas ganas de que se hable de diversidad sexual, de aborto de nuevo, de paridad en el Estado. Incluso decía mucha gente, una de las razones decía, yo no voy a votar porque sea una mujer o un hombre, no me interesa mucho esa paridad, voy a votar por el más mejor, como dicen en Chile, ¿cierto? Entonces es verdad que esos temas, que son temas centrales, hay mucha ideología detrás que si uno las pone en la mesa, genera ruido porque hay intereses económicos que están en juego y la Iglesia Católica, si bien en Chile ha perdido un poco de fuerza, el tema de la moral y de lo que tiene que hacer la ciudadanía y de cómo la familia puede ser también tocada por este tipo de temas, genera problemáticas. Entonces también son razones por las cuales ciertos sectores pusieron el acento en el rechazo. No queremos ese modelo tan radical, insisto, porque hay mucha radicalidad en algunas propuestas, que es normal cuando hay una revolución de la envergadura del estallido social. De alguna manera la radicalidad se puede plasmar en un modelo de sociedad diferente y eso la gente todavía no está dispuesta a aceptarlo. Manuel, elemento generacional. Elemento generacional, primero decir que en cuanto a la idea de generación como grupos etarios, la votación mostró que la juventud, en su mayoría aplastante, bueno, como todos los grupos sociales, votaron por el rechazo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Sin embargo, yo no me apuraría tanto a decir que la sociedad chilena es conservadora o es de izquierda o es de derecha, pero yo creo que sí hubo un problema de cómo se presentaron estos temas. Por ejemplo, el tema del aborto, la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo no siempre fue ilegal en Chile. Hubo causales en algunos momentos, incluso en tiempos de dictadura. Sin embargo, creo que el error fue justamente no tomar en cuenta lo que se llama en la política en Chile el cosismo, en el fondo los problemas reales de la gente que se llamaba. Por ejemplo, tal vez en vez de haber enfocado el tema en el aborto, en cuántas semanas, en cuáles casos, eso tal vez se podría haber presentado como política pública de salud. En el fondo, ¿cómo va a ser el nuevo sistema de salud? Perdona, interrumpo. Artículo 61 no está escrito la palabra aborto, justamente para no... Justamente.
es un buen punto. Hay que considerarlo. ¿Ah? Y temas como progresismo, aborto, ideología de género, que se habla mucho ahora también, cancelación, son todos temas que no han sido, que no fueron puestos en el fondo, que estaban en el debate pero que no estaban en el texto. Marilo, ¿algo más que añadir a...? Sí, bueno, yo diría que las prioridades del gobierno a lo mejor no cuajan exactamente con ciertas reivindicaciones del octubrismo. Es decir, que hay gente que vive el día a día y que solo quiere alcanzar el fin de mes. Y que para esta gente la descentralización, el feminismo, el plurinacionalismo no forma parte de sus prioridades. Es la famosa lucha, bueno, que no solo se ve en Chile, se ve casi, es un debate de nuestros días, cómo conjugar ecologismo con justicia social. Se puede extrapolar a cualquier país del mundo, a cualquier sociedad, ¿no? Pero si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? De alguna manera yo pienso que hay que ser más valientes en el sentido y también optar por posiciones más radicales, que nos van a llevar, si no vamos directo al muro. Me queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarles por un par de temas más. De los nuevos nombres del nuevo gabinete, ¿les sorprende alguno? ¿Les sorprenden los cambios que ha hecho Boric? Lo Manuel. que sorprende es el anticomunismo que ha vuelto a reflotarse en el debate público, sobre todo enarbolado obviamente por la derecha, que es un discurso muy tradicional en Chile a esta altura, porque está siendo bastante odioso. En el fondo se está empezando a poner un poco en duda que el Partido Comunista participe de ciertas instancias de gobierno sin tomar en cuenta que es uno de los partidos de la coalición. Sin embargo, el resto de los nombres no sorprende. Algunos ya se hablaban hace algunas semanas, como el de la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. Sin embargo, sí representa un golpe anímico para cierto sector de apoyo del gobierno, que es volver a ver caras de los 30 años, como se llaman, de la antigua concertación, de nuevo en el gobierno, en desmedro de fuerzas, qué sé yo, que se pensaban que eran tal vez más hegemónicas. Podríamos decir que Boric sale debilitado de cómo ven el futuro de Boric en pocos segundos. No, al contrario, estoy muy de acuerdo. La posición de Boric es un hombre de diálogo, es un hombre que es muy flexible y de hecho la prueba está con este cambio de gabinete, instala un socialismo democrático de nuevo en su gabinete, sobre todo, y le da un vuelco. Queremos más experiencia, queremos caras nuevas y también queremos caras antiguas y creo un consensus. Me quedo sin tiempo para más, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana. Gracias.